Hola, el día de hoy les vamos a hablar acerca del potencial eléctrico. Quienes les vamos a hablar serán Cayo Quijua Salomón David, Pendesu Pinedo Joaquín, Aquije Cortés John Elvis, Espinosa Suárez Luis, y quien les habla, Cabrera Galvez David Miguel. Iniciemos. Primero hablemos de un breve concepto del potencial eléctrico. La noción de potencial puede utilizarse de diversas formas, como objetivo, que se refiere a algo que tiene potencia, virtudes o poder. Potencial también puede ser un tipo de magnitud que indica cambios en otras magnitudes distintas. Eléctrico, por su parte, es algo que dispone o transmite electricidad, o que logra funcionar gracias a ella. Ahora pasemos con su definición. Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta el otro es el potencial eléctrico. Ahora pasando con su fórmula, podemos ver que el potencial eléctrico está representado como la V, es decir, voltios, que equivale a energía potencial de carga sobre una carga eléctrica. Y continuamos. Continuamos. Tipos de potencial eléctrico. Tenemos la potencia activa. Es la encargada de hacer funcionar todos aquellos artefactos que generan algún tipo de trabajo útil. Es representado con la letra P. Ejemplos: la fuerza en los ejes de los motores, el calentamiento de los hornos o también el calentamiento de las duchas eléctricas, etc. Su sistema de medición son los watts. Potencia reactiva es la menor de todos, es la que emplean los motores para generar el campo magnético necesario para su funcionamiento. Es representado con la letra Q. No es útil más que para crear campos magnéticos y campos eléctricos. Su sistema de medición es voltios amperios reactivos, que podrían ser potencia reactiva, inductiva o capacitiva. Potencias aparentes. Potencia aparente es la suma vectorial del fenómeno asociado a la potencia activa y la asociado a la potencia reactiva. Es representado con la letra S. Su sistema de medición es el voltio amperio. Continuamos. Bueno, en el eje vertical tenemos a la potencia reactiva y en el eje horizontal tenemos la potencia activa. Su suma de ellos en sistema vectorial o en triángulo nos daría la potencia activa. Y en el ángulo que tenemos nos da el coseno de phi, lo cual nos da a derivar qué cantidad de potencia activa circula en un circuito dado. En conclusión, es el factor de potencia. Ese coseno de phi es una relación que nos permite saber cuánta parte de la potencia activa y cuánta parte de la potencia reactiva hay en nuestro circuito de potencia aparente, ya que siempre vamos a intentar hacer que la potencia reactiva sea mínima y la potencia activa sea mayor, ya que es la que nos genera más actividad y más trabajo. Bueno, doy a continuación. Aplicaciones del potencial eléctrico. Precipitador electrostático. Es un dispositivo utilizado para la descontaminación del aire a través del control de partículas. Utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera de la corriente de gas y sobre las placas del colector. A las partículas se le da una carga eléctrica, forzándolas que pasen a través de una corona en la cual fluyen iones gaseosos. Las partículas cargadas se van hacia las paredes debido a un campo eléctrico que proviene de los electrodos, que se mantiene un alto voltaje en el centro de la línea de flujo.
Una vez que las partículas son recolectadas sobre las placas, estas deben ser removidas. Generador de Van de Graaff. Es un instrumento que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. La polea inferior se acciona mediante un motor eléctrico, haciendo que la cinta roce con el rodillo, arrancando electrones de este, quedando la cinta cargada negativa y el rodillo positivo. Debido a las cargas arrancadas, se crea un campo eléctrico que ioniza las moléculas de aire. Los electrones arrancados son recogidos por la cinta y los iones positivos por el peine. La cinta transporta los electrones adquiridos en la tapa anterior, situados en su cara interior, llegando al rodillo inferior. Pasando lo mismo que el paso 2, pero en este caso la carga negativa va al peine y la positiva al exterior de la cinta. La cinta transporta las cargas positivas en el exterior, mientras que las negativas en el interior, hacia la parte superior, donde las cargas positivas son recogidas por el peine, haciendo que se repita todo este proceso. Condensador. Es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía usando un campo eléctrico. Está formada por un par de superficies conductoras, generalmente de forma de láminas o placas que separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Estas placas son las que se cargarán eléctricamente cuando los conectemos, teniendo la misma carga pero con diferentes signos, teniendo una positiva y otra negativa. Una vez cargadas ya tenemos entre las dos placas una tensión, y esta se preparará para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. Prosiguiendo con la exposición, veremos las características del potencial eléctrico, sea el campo eléctrico creado por una carga positiva, Q. Y se supone que tenemos el infinito una carga positiva, unidad y se traslada a un punto A, ejerciendo sobre ella una fuerza igual y opuesta a la fuerza con el campo tiende a alejarla. Se habrá realizado un trabajo. Por definición, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo realizado sobre la unidad de la carga positiva al desplazarla desde el infinito hasta dicho punto. Se representa por voltaje. Y en lugar de trasladar desde el infinito al punto A una carga unidad, trasladaremos una carga Q. El trabajo que habríamos realizado sería potencial igual Q menos voltaje A, donde voltaje A es el potencial en el punto A. El trabajo potencial es positivo si la carga Q es positiva y el negativo si la carga es negativa. Por ser el potencial el cociente entre un trabajo y una carga, su fórmula dimensional será voltaje igual a intensidad menos 1 o L igual a 2. La unidad de potencial en el sistema internacional es el voltio o volt, símbolo la V. Un voltio es el potencial existente en un punto de tal que para transportar una carga positiva de un columpio desde el infinito hasta él se requiere un trabajo de un julio. Un voltio igual a una J o llamado también como julio o igual a un columpio. De acuerdo con la definición, el potencial es una magnitud escalar como del trabajo y la carga.
El potencial cero corresponde al punto del infinito. El potencial creado por una carga positiva es positivo. El potencial creado por una carga negativa es negativo. Por si las solas, las cargas positivas se reemplazan desde el punto A mayor potencial a los puntos A menor potencial. Los electrones al revés. Al ser el potencial eléctrico una magnitud escalar, el potencial creado en un punto por un sistema de cargas es la suma algebraica de las potencias creado por cada de esas cargas en dicho punto. Prosiguiendo con la exposición, vamos a resolver este ejercicio de potencial en un solo punto. En un determinado punto se tiene una carga de 2 nanocoulombs. Basado en esto determina el potencial eléctrico si esta carga se encuentra en una distancia de 38 centímetros. Lo primero, recopilamos los datos. Según la fórmula, que es V es igual a K por Q sobre R, donde R es la distancia, que sería 38 centímetros, pero como necesitamos en metros, se convierte a metros, que es 0.38. Después K, que es una constante, 9 por 10 elevado a 9 por newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y Q, donde es la carga, que se va a transformar en 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Ya teniendo todo, procedemos a resolver. Bien, ya está reemplazado todo, y lo primero que hacemos, cancelar los metros y los coulombs, que es en este caso sería metros cuadrados, que se cancelaría con metros, y coulombs al cuadrado se cancelaría con coulombs, y nos quedaría metros y coulombs nada más. Y por lo siguiente, ya haber cancelado eso, volvemos a cancelar el 10 elevado a la 9 y el 10 elevado a menos 9. Aquí estos dos se cancelan y nos quedaría 18, que sería multiplicación 2, 9 por 2, que es 18, y la división, que es 0.38, y hacemos la división y nos da 47.37 voltios. Bueno, continuamos con un par de ejercicios resueltos. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Si un cuerpo tiene una carga de 60 por 10 a la menos 7 coulomb, ¿cuál es su potencial eléctrico a una distancia de 300 milímetros? Para resolver, primero tenemos que separar nuestros datos. Entonces sabemos que la distancia es igual a 300 milímetros, pero en el sistema internacional nos pide que sean metros. Entonces lo convertimos. Lo convertimos y nos daría a 0.3 metros. También tenemos la carga, que es 60 por 10 a la menos 7 coulomb. También nos tenemos la constante, pero como no nos dice el ambiente o el lugar donde se encuentra la carga, deducimos que es en el vacío. Y la carga del vacío, y el constante del vacío es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Para resolver, necesitamos una fórmula. La fórmula del potencial eléctrico es igual a el trabajo por la carga de prueba. Pero como no tenemos el trabajo, tenemos que ir convirtiendo esta fórmula. Para ir convirtiendo tenemos que saber qué es igual el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por la
por la distancia. Pero aún así, con esta fórmula que nos quedaría, no podríamos aún seguir resolviendo porque no tenemos la fuerza. Tenemos que seguir convirtiendo. Entonces, diríamos, ¿qué es igual a la fuerza? La fuerza es igual a la constante por la carga de prueba, por la carga generadora sobre la distancia al cuadrado. Entonces, continuaríamos con la fórmula que sería por la distancia sobre la carga de prueba. Como ya tenemos estos datos, podemos ir convertirlo. Entonces, como tenemos una carga de prueba que está dividiendo y otra que multiplica, se simplifica. Y como tenemos una instancia al cuadrado que está dividiendo y una instancia que está multiplicando, se divide y nos queda solo la instancia. Entonces, el potencial eléctrico sería igual a la constante por la carga generadora sobre la distancia. Entonces, con esta fórmula vamos a solucionar el problema. Con esto reemplazamos. ¿Qué es igual la constante? La constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. ¿Qué es igual la carga? La carga es igual a 60 por 10 a la menos 7 coulomb, que es igual a la distancia. La distancia es igual a 0.3 metros. Sumando, multiplicando y dividiendo esto nos debería dar 180.000 voltios, que es igual al potencial eléctrico. Continuamos con el segundo ejercicio y nos dice que si el potencial eléctrico es de 110 voltios provocado por una carga puntual de menos 5 microcoulomb, ¿a qué distancia se debe ubicar dicha carga del punto? En este problema ya no tenemos que hallar el potencial, sino tenemos que hallar la distancia. Entonces también separamos nuestros datos y tenemos que el voltio es igual a 110. El potencial es igual a 110 voltios. La carga que es igual a menos 5 microcoulomb, que también es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la constante, como ya decimos que si no nos dice el lugar o el ambiente en donde se encuentra, deducimos que es del vacío. Entonces tenemos la constante del vacío que es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre el coulomb al cuadrado. Igual tendríamos que usar la fórmula anterior, que es potencial eléctrico, que es igual a constante por la carga sobre la distancia. Pero aquí no podríamos resolver el problema, entonces hay que convertir también esta fórmula. Lo que haríamos es que, como esta distancia está dividiendo, el otro lado sería multiplicando, lo que nos quedaría la distancia por el potencial eléctrico, que es igual a la constante por la carga. Pero aún así no podríamos resolverlo, pero podemos, como este potencial eléctrico está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Lo que nos quedaría la distancia, que es igual a la constante por la carga sobre el potencial eléctrico. Como vemos, podemos reemplazar ahora sí los datos en esta fórmula. Entonces nos quedaría la distancia es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, que es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, todo sobre el potencial eléctrico es igual a 110 voltios. Multiplicando y dividiendo esto nos debería dar que la distancia es igual a menos 409.1 metros de distancia. Este menos significa que si pensábamos que era una distancia de un punto a otro punto derecho, con este menos sería lo contrario, que sería al izquierdo. Solo es eso, no cambia la distancia, nada, solo que si queríamos que es por un lado, es solo por el contrario. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias.